Seguimos en BTV Noticias. El pasado fin de semana el Partido Nacional renovó las autoridades de su directorio y hay mucha tela para cortar respecto a cómo quedaron los realineamientos. Es momento de análisis político y para eso ya le doy la bienvenida a Eduardo Botinelli, director de Factum. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Un gusto volver a tenerte de manera presencial ahora. Igualmente, sí. Bueno, empecemos por repasar cuál fue el resultado concreto que deja esta elección y en todo caso, bueno, quién se llevó más lugares, digamos. Bueno, sí, repasando un poco los resultados, lo que tenemos es, primero, el directorio está conformado por 15 miembros con un presidente y, bueno, de la elección hecha a partir de los convencionales del Partido Nacional, quedó armado, primero, con una presentación de una lista unitaria y, digamos, de alguna forma oficial, y una lista retadora del Movimiento por la Patria. Entonces, los resultados quedan 12 cargos para la lista unitaria y 3 cargos para el Movimiento por la Patria. Dentro de esa lista unitaria, la distribución de los cargos corresponde a 5 cargos que son de aire fresco, que es el sector creado y fundado por el presidente de la calle Pou. La base de la calle Pou, la base electoral. Digamos, bien cercana. Después, más adelante, vamos a ver que hay no solamente lo propio y cercano inicial, sino empieza a haber asociados más cercanos y más lejanos también al presidente. 2 cargos para el herrerismo, es decir, el grupo fundacional, digamos, de donde emerge toda la corriente de la calle Pou, la mayoría, ¿no? donde se inicia. 2 cargos para Alianza Nacional y acá tenemos un hecho absolutamente importante para determinar cómo termina votando. Es decir, bueno, el fallecimiento de Jorge Larrañaga generó también incluso parte de la explicación del resultado de Por la Patria. Sí, Alianza Nacional ya había venido en un proceso de perder mucho dirigente, y bueno, pero claramente, obviamente, la ausencia, la desaparición física de su líder es evidente que deja un recomodo ahí, ¿no? Bueno, si miramos el resto de los resultados, es decir, Alianza Nacional tiene 2, el Espacio 40 tiene 1. Espacio 40 es una decisión de Alianza Nacional de la elección 2014. Mejor País tiene 1, es una decisión de Alianza Nacional que se da en el proceso 2019, el famoso grupo de intendentes. Y Por la Patria tiene 3 cargos, que también es una decisión de Alianza Nacional. Es decir, el proceso que ha sido largo a lo largo de los últimos 6, 7 años, un poco más, quizás hasta 10, ha generado la dispersión también. Y después, Todo por el Pueblo queda con un cargo que es el de Sartori. Por la confección de la lista unitaria, quien resigna los cargos en mayor medida es Sartori, porque Sartori tenía de la lista unitaria los 2 últimos, es decir, podía alcanzar 3 si todos los cargos fueran de la lista unitaria, y el otro que lo pierde es el Espacio 40, que era el tercero empezando de abajo, digamos, ¿no? Ahora, si miramos en relación a el peso electoral que tienen, por ejemplo, en la conformación del Parlamento, a cómo les ha ido a la hora de generar bancas de legisladores, ¿cómo se refleja esta elección en aquello? Bueno, acá resulta un dato interesante que, digamos, de alguna forma dimensiona ese resultado. La lista unitaria, la lista oficial, está representada en el Parlamento por 37 legisladores, entre Senado y diputados, y obtuvo 12 cargos. Esto da una tasa, un cálculo que hacemos, una tasa de cargos en el directorio por cada legislador de 0,32, es decir, por cada legislador tienen 0,32 cargos en el directorio. Y el caso de Por la Patria tiene 4 legisladores, en Senado y diputados, y obtiene 3 cargos en el directorio del Partido Nacional. Por lo tanto, esta tasa que calculamos da 0,75, ¿no? Habla de lo bien que quedó posicionado el sector que lidera Jorge Gandini, digamos, en relación a esa interna en comparación con el peso electoral que tienen los otros sectores. Claro, dimensiona ese peso, y también, a ver, esto claramente no es lineal porque los convencionales no aparecen a partir de la elección nacional,
porque justamente todos los movimientos que se fueron dando en el último tiempo fueron realineando incluso el posicionamiento dentro de las bancadas, pero lo que sí demuestra es cómo, teniendo una bancada bastante menor en peso, la proporción de cargos que termina recogiendo el Movimiento por la Patria es el doble, más del doble, que lo que obtiene proporcionalmente la lista unitaria. Ahora, Eduardo, hay una figura predominante en el Partido Nacional, eso es evidente, que es el presidente Luis Lacalle Pou, y en ese sentido, teniendo en cuenta lo que se viene para adelante, para futuro, para el Partido Nacional, es bien importante o bien interesante poder ver el análisis que nos propones de cuán cerca o lejos están los sectores del presidente Luis Lacalle Pou. En ese sentido, ¿cómo se refleja esta elección en cuanto a la cercanía con el presidente? Bueno, bien. En algunos análisis que hemos hecho a lo largo de estos meses, habíamos hablado justamente de cómo el Partido Nacional, la figura del presidente central, con un poder casi total sobre el partido en términos de decisiones y lo que es el gabinete, pero esta elección genera también esos matices que podemos ver. Nosotros conformamos una categoría que podemos llamarle luisismo, es decir, la categoría que es firme y del cerno del presidente Luis Lacalle Pou. Acá no utilizamos mucho esos términos, en Argentina son muy comunes, el macrismo, el kirchnerismo, etc. Bueno, pero está las corrientes, algunas se generan históricamente y quedan, ¿no? Como el herrerismo, ¿no? Y claro, quizás más con el apellido, pero después con el tiempo se van asentando, ¿no? Y quizás adopte algún nombre particular. Lo cierto es que ese luisismo, el cerno directo del presidente, tiene 6 cargos, que son los 5 de aire fresco, que es lo que se conoce como la lista 404, y el espacio 40, que es bien cercano al presidente y actúa en consecuencia con el presidente. Hay otro grupo, que son otros 2 cargos, y ahí alcanzaría los 8 que decía, es un grupo que es cercano al presidente, sin dudas el herrerismo, pero que no es del mismo grupo anterior. ¿Por qué? Porque tienen ciertas diferencias, porque incluso ha nombrado a Lacalle Herrera como presidente del sector. Entonces, de alguna forma, es un grupo que es cercano al presidente, que sí actúa en consecuencia, pero que no es exactamente en la misma línea de actuación conjunta y sin miramientos, digamos, al presidente. Luego tenemos otra categoría que podemos llamar asociados en el partido, pero no electoralmente, que son Mejor País y Alianza Nacional. Mejor País, sobre todo con la figura de Iturralde como presidente del partido, y Alianza Nacional. Es decir, hoy están actuando con el presidente, están en el gobierno en forma directa, pero electoralmente no se asimila al día de hoy que puedan estar dentro de una misma corriente junto con lo que el presidente impulse hacia las próximas elecciones. Y finalmente tenemos un desafiante interno que emerge ahora, ya estaba, pero que es claro que no está directamente en el gobierno, que ha sido crítico en algunas cosas, defensor acérrimo en otras, que es el grupo de Gandini, que tiene un posicionamiento que lo distancia de alguna forma de ese grupo de cercanía. Y el otro que está alejado es Todo por el Pueblo de Sartori, ¿no? Ese no participa prácticamente en el gobierno, tiene pocos cargos en función del peso electoral que tuvo y que se ha mostrado no participante en las decisiones de gobierno. Lo cierto es, y a modo de conclusión tal vez, es que los blancos empiezan en un proceso, y esta elección puede ser un mojón en ese sentido, de repensar qué es lo que va a pasar de cara a la próxima elección, porque no está claro en un escenario en el que venían de 2 elecciones con un candidato claro que ahora no puede repetir. En ese sentido, y un poco pensando en conclusiones que deja esta elección, ¿por dónde irías? Bueno, primero es, tomando lo que decías, la calle Pou, el sector de la calle Pou, lo más cercano, tiene la mayoría del directorio, con el herrerismo dentro, ¿no? Que no es del cerno mismo, pero podemos decir que tiene la mayoría. Ahí muy cerquita. Y que el presidente del directorio responde también al presidente. Que sale fortalecido y se posiciona es Gandini. En este desmembramiento que se dio con el fallecimiento de Larrañaga, que realinea y desafía
a toda esa ala. Bueno, Gandini hoy, desde esta elección del directorio, emerge como una de las figuras centrales, junto con los otros grupos que se están rearmando, de intendentes que ya estaban en el mejor país, otros intendentes que salen de Alianza y que empiezan a conformar otras líneas, ¿no? Pero, digamos, el presidente de la República tiene la mayoría del directorio y lo que se va a configurar hacia 2024 es o esta dispersión que vimos en la elección del directorio o que se empiecen a realinear grupos que más o menos pueden tener ciertas afinidades. Que además es muy importante, uno puede decir que es una elección interna, pero en realidad es tener incidencia respecto a los convencionales, a los dirigentes locales, es muy importante para una interna en el Partido Nacional. O sea que en ese sentido es una elección importante para los blancos. Sí, de hecho los convencionales emergen de la elección interna. Exacto. Así que, o sea, hay un no directo, pero sí hay, digamos, algún tipo de vasos comunicantes entre una elección y la otra. Eduardo, muchas gracias como siempre. Muchas gracias a ti, Ala Sordo. Vamos a hacer una tanda y ya seguimos con más BTV Noticias.